Soy Javier Negrete, y vamos a ver un meetup de Microsoft Project nivel de iniciación, ¿vale? Para que veamos o que entendamos alguna de sus características, y es una presentación, es una pequeña charla de que veamos alguna de sus alternativas y bueno, que entendáis qué significa Project para luego en el futuro pues que podamos asistir a algún curso presencial, online, tutorizado, lo que necesitéis, ¿vale? Estamos preparando información de vídeos de este nivel. Entonces, si alguno está interesado luego, ya se verá más adelante, pero que estamos preparando esa información. Con lo cual, vamos a ver ahora a grandes rasgos qué es lo que se puede hacer en esta charla de Microsoft Project, nivel de iniciación. Nivel de iniciación. Luego, una vez que tengamos una base, pues luego ya podemos avanzar en otros conceptos que son importantes, ¿vale? Entonces, yo creo que estáis viendo bien una pantalla compartida, ¿vale? Entonces, he tenido que montar varias pantallas, entonces no sé si en ocasiones vais a ver que el ratón se me va a otro sitio, y es que tengo varias pantallas donde me hago un lío entre izquierda y derecha. Entonces, no sé, la otra pantalla la tengo a la izquierda, pero sin embargo, la izquierda y choca el cursor, me tengo que ir a la derecha para la otra, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, lo que vamos a ver a grandes rasgos en esta charla, espero no aburriros mucho, ¿vale? Es estos temas. Estos temas van a ser, bueno, lo hemos dividido en estos capítulos, luego posiblemente están refundidos uno dentro de otro, con la parte de lo que habitualmente se imparte en un curso de nivel iniciación. Vamos primero a ver Project, una pequeña introducción, a quién está dirigido, objetivos, ventajas, en el entorno del Project, que al final es un entorno típico de Windows, con lo cual no vamos a tener ningún problema. Definición y gestión de tareas, la optimización de la red, lo que es un diagrama de Gantt y un diagrama de red, el PERT famoso. Tiene una barra que es la barra escala de tiempo, el modo calendario. Se puede ver un Project en vez de con diagrama de Gantt en modo calendario. Es otra vista de todas las que tiene, es otra más, porque tiene muchísimas vistas. Se pueden personalizar, evidentemente, las vistas, como os decía. Y aparte de las tareas, pues tenemos los recursos, con la asignación de recursos, la gestión de tablas, porque la tabla es la información que también podemos manipularla. Los costos, también tenemos un gestor de costos. Y luego hay que hacer un seguimiento del proyecto. Y bueno, como temas así un poquito, pues, importantes, importar, exportar y compartir recursos, ¿vale? Eso es lo que habitualmente se da en un nivel de iniciación. Luego, en un nivel de avanzado, se ven otras herramientas, sobre todo se ve también, aunque veamos un poco, bueno, aunque os comente brevemente el compartir recursos, pero ya en un curso real o en una tutorización, en la documentación, ya en compartir cursos ya empezaríamos con el Project Server. Empezaríamos con un servidor de proyectos con otras cuestiones. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar por el primer apartado, que veamos una introducción de qué significa, a quién va dirigido este programa, ¿no? Porque es un programa un poquito más específico, no es tan genérico como los que tenemos habitualmente en Microsoft, ¿no? Entonces, evidentemente, para hacer proyectos, pues está dirigido a responsables de actividades, jefes y gerentes de proyectos, arquitectos, ingenieros, organizadores de eventos, emprendedores, consultores, responsables de obras. Evidentemente, tenemos que hacer un edificio, pues todas las fases que tenemos que hacer, controladores y asistentes de proyectos. Y así, en general, cualquier persona cuyo ámbito profesional desea adquirir una competencia o conocimientos imprescindibles que le permitan realizar una eficaz gestión de proyectos. Es decir, aunque esté enfocado a ciertos entornos muy concretos de ingeniería, de obras, etcétera, pero cualquiera puede hacer un proyecto. Por ejemplo, yo soy informático,
pues si yo tengo que hacer un programa grande, porque a lo mejor haces una macro pequeñita y tal, que no necesitas un gestor de proyectos, pero a lo mejor necesitas un programa grande que tiene diferentes fases, diferentes tareas y encima lo tienes que entregar en tiempos concretos, ¿no? Bueno, pues ese control que tenemos del proyecto, pues por ejemplo se podía manejar Project y sin embargo, y yo soy informático, es decir, estaría en el quinto punto, ¿no? Cualquier persona que en mi ámbito necesite un control de el tiempo que voy a tardar o cómo voy de esas tareas que tengo que ir realizando poco a poco, ¿no? Por ejemplo, el Outlook tiene un pequeño gestor de tareas, pero claro, el Outlook, el tanto por ciento completado que yo llevo es manual, yo lo voy cambiando y ya está. Sí, en tareas me puedes decir que yo tendría que el próximo viernes entregar esta parte, el otro viernes entrego esta. Sí, podemos hacer como unas tareas en el Outlook que me lo vaya recordando, pero bueno, que si yo quiero al final ver una evolución de todo ese proyecto y para controlarlo mejor, pues evidentemente este es el programa que hay que utilizar. Es bastante cómodo en este nivel, es muy facilito, en principio, hay que ver ciertos conceptos, evidentemente, pero claro, ya interviene el tema si voy a asignar recursos y si voy a tener unos costos, ¿no? En ese proyecto que yo quiero hacer de un programa, pues a lo mejor no tengo mucho costo, o sea, casi ninguno, porque material no voy a comprar y el costo que voy a tener es mi precio por hora, ¿no? Nada más, ¿no? Y bueno, y la asignación de materiales, bueno, pues a lo mejor sí tengo que, yo qué sé, se me ocurre, pues tengo que imprimir muchas cosas, pues tengo que comprar tóner. Entonces, claro, pues ya implica un poquito ese proyecto pequeñito, porque sería un proyecto pequeño, no como el que luego os voy a presentar al final para que veáis una pantalla de Project, aunque hay pantallazos en las diapositivas, pero que veáis realmente un proyecto hecho un proyecto, ¿no? Y ahí se ve de todo y tiene absolutamente de todo, ¿no? Pero bueno, que en general podemos decir, aunque haya personas muy específicas como estos que os comento, arquitectos, ingeniería, etcétera, pero al final cualquier persona que tenga que utilizar un verdadero gestor de proyectos, no el gestor de tareas, pero podríamos decir de Outlook, por ejemplo, ¿no? Pero bueno. Los objetivos. Los objetivos, evidentemente, tenemos que comprender la relación que hay entre la planificación de proyectos y la optimización de recursos y costes. Claro, este proyecto ya es amplio y ya necesito controlar si me estoy yendo del presupuesto que yo tenía y por eso se meten materiales, se meten recursos y se meten costes, ¿no? Que es un apartado matemático de lo que me estoy gastando. Aprender a fijar objetivos coherentes y alcanzables. Claro, cuando se define un proyecto, no me pidas hacer una casa en 2 meses. Pues claro, pues tenemos que tener algo coherente para toda la problemática que nos va a hacer del día a día. Por cierto, una cosa, tengo unos cascos puestos, me estoy oyendo como en eco, ¿vale? Entonces yo voy a subir bastante el volumen, pues acaso alguno de vosotros me quiere decir algo, lo voy a subir bastante y que yo lo pueda escuchar. Si no, por favor, si me decís alguna pregunta que no lo escucho, si queréis decirme en el chat, porque en la otra pantalla sí os tengo. En la otra pantalla os estoy viendo en el chat y cualquier cosa decímela, Javier, pónmete los cascos, que te estoy hablando y no me escuchas. Pues eso, ¿no? Pero lo he puesto a tope porque he tenido que reubicar los ordenadores de una manera rápida y todavía no me he traído los altavoces ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, me quito un momentito los cascos y si tenéis algo que decirme, por favor, decídmelo, que yo creo que os voy a escuchar porque he subido a tope, pero si no, decimos en el chat y me pongo los cascos. Es que me estoy escuchando así muy raro y tengo que hablar un poquito con vosotros, ¿no? Es una liberación. Ahora mismo, vamos, es una liberación el quitarme los cascos. Por cierto, interesante porque yo ahora vamos a seguir con los objetivos, ¿no? Vosotros el project, porque no sé en qué ámbito trabajáis, ¿para qué lo vais a querer utilizar en el futuro o dentro de poco? ¿O después de esto ya nos apuntamos a un curso? ¿Para qué realmente vais a aplicar el gestor de proyectos? Porque vuestro trabajo sí lo va a requerir, lo están pidiendo ya dentro de poco, va a empezar con proyectos. Contadme alguna cosa en el chat. Lo está pidiendo la empresa. ¿Qué es lo que va a pasar? O sea, simplemente queréis conocer el programa como otro de los programas que existen o...
Dentro de un ratito haremos un breve descanso, que también da... Tareas personales, muy bien, Alberto, fenomenal. Por eso digo, yo también lo utilizo para mis temas de informática. Cuando tengo que hacer un proyecto un poquito así, que el Outlook se me queda muy corto porque es para 4 cositas, como un recordatorio de que el viernes tengo que hacer algo, pero ya cuando tengo que hacer una macro, un programita un poco delicado, con tiempo, claro, hay que gestionarlo. Muy bien, tareas personales. Fijaros que a lo mejor lo que está indicando Alberto está en ese ámbito de cualquier persona que lo necesita controlar por mi trabajo, que soy autónomo, ¿no? O trabajo y tal, necesito controlar ese proyecto que tengo que hacer, ya que sé, montar, hombre, es para divertirnos un poco, ¿no? Yo qué sé, pues tengo que montar una estantería de IKEA. Pues vamos a utilizar el gestor de proyectos porque, madre mía, la que tengo que organizar ahí de los diferentes tornillos, ¿no? Pero bueno, que se trata efectivamente de que conozcáis el producto, un poquito el producto, de que veáis qué significan las diferentes fases, lo que hay que hacer y que luego ya evidentemente entraremos en un curso. Esto no es un curso, esto es una charla, que conozcáis simplemente las características de este proyecto y ya nos veremos más adelante o incluso tutorizando o lo que sea. Lo que os comentaba antes, haremos, como yo dentro de un ratito voy a estar seco y ya se me ha acabado el agua, dentro de un ratito haremos un descansito, un mini descanso para ir a por agua o lo que necesitéis, un descanso mental, porque vais a estar aquí escuchándome y es un poco así, ¿no? Entonces haremos un poquito de un breve descanso, a las 8 más o menos, una cosa así, más o menos. Bueno, pues estábamos viendo que hay que aprender a fijar objetivos coherentes y alcanzables, evidentemente, y tenemos que aprender a estructurar y planificar el trabajo que tenemos que hacer. Hay que llevar un cierto orden para cumplir los objetivos planteados, evidentemente. O sea, que todo tiene que ser coherente. No puedo decir que voy a hacer una macro hoy durante 2 horas porque se puede medir en horas. Mira, por ejemplo, mira Pepi. Vale. Bueno, yo, por ejemplo, Pepi, que nos puedes aportar toda esa información, ¿vale? Que está bien. No conozco la competencia, yo conozco Project y, como dice Pepi, conoce Gira, que debe ser otro programa de gestión de proyectos y tal, otro más. Bueno, aquí a lo mejor por temas de marketing o por temas de publicidad, a lo mejor aquí conocemos Microsoft y otras empresas más, ¿no? Pero si nos vamos a Estados Unidos tenemos un montón de programas de proyectos, ¿no? Yo, por ejemplo, ese Gira, por ejemplo, no lo conozco y no sé si a lo mejor es uno de estos gratuitos que también hay por ahí o es de pago, es la competencia, lo desconozco, con lo cual, Pepi, efectivamente, si nos puedes luego aportar cuando terminemos la breve charla, si nos puedes aportar de este nivel, porque este nivel es iniciación. Es importante remarcarlo porque, claro, todavía no nos podemos meter en el nivel de avanzado. Entonces, si con lo que vemos hoy nos aporta algo más o menos que no tenga Gira, pues que, no sé, que se decida, ¿no? Pero también es verdad que es una breve charla de que veáis qué es lo que significa, o sea, qué es lo que puedo hacer con ciertos pantallazos y ya está, ¿vale? Vale, muy bien. Fenomenal. Un proyecto de informática. Muy bien, Pepi. Fenomenal. Vale, pues tenemos que ser coherentes a la hora de estructurar, evidentemente, los objetivos para cumplir los plazos y siempre hay un margen, evidentemente, pues sobre todo nosotros, los del proyecto de informática, sí, no sé si es muy estricto que tengo que terminar el proyecto dentro de una semana. ¿Es estricto o no es estricto? ¿Es obligatorio o no obligatorio? Se marcan unos plazos incluso luego con un pequeño colchón, porque es que si no, es que un día que tengas un problema, que no puedas hacer algo concreto, que no puedas avanzar, pues al final es que, claro, se te va el planteamiento y tienes que no rediseñarlo, sino que tienes que volver a redistribuir las tareas para aumentar tiempo y entonces a lo mejor se te va de tiempo y empiezan los costes. A lo mejor ya hay un coste ahí importante, ¿no? En temas, ¿no? Y por lo que veis, mirad el último punto que os decía de controlar la gestión de costes y los recursos de manera eficaz y eficiente, que no se nos vaya del presupuesto que a lo mejor podemos tener. ¿Vale? Bueno. Ventajas de este programa. Entre las ventajas de Project, yo repito que desconozco el resto, ¿no? Pero sé que es muy sencillo para comenzar y fácil de usar. Para temas así es muy fácil al principio. Bueno, relativamente fácil si no nos metemos en muchas historias. En un nivel de iniciación, por supuesto, vais a ver que es fácil de usar. Elimina las desventajas de los proyectos laboriosos por la facilidad de uso que tiene, ¿vale? Trabaja mano a mano sin estar uno al lado de otro.
Es decir, es que, por ejemplo, una ventaja importante que tiene es que vais a ver que nos va a mantener totalmente organizados, concentrados y pendientes de cualquier pequeño proyecto hasta, vais a ver que hasta grandes iniciativas, evidentemente. A lo mejor no somos un administrador de proyectos, pero puede ser, por ejemplo, como me decían antes, un jefe de proyecto con una aplicación que va a ser una aplicación muy sencilla de utilizar, ¿vale? Porque vamos a trabajar con un programa que su administración hace sus vistas y su forma de actuar, vais a ver que es muy fácil y sencilla. Cuando me dicen lo de elimina las desventajas de los proyectos laboriosos, es que hasta un proyecto complejo son fáciles de administrar cuando viendo las herramientas que disponemos dentro de este proyecto. Y evidentemente puede, lo que estábamos hablando de trabajar mano a mano, sin estar uno al lado de otro, es que colabora en proyectos hasta en diferentes continentes, es decir, permite que todos los miembros de un equipo actualicen tareas al mismo tiempo para que podamos mejorar la productividad en general. Eso es la parte de compartir recursos. ¿Vale? Con lo cual, puede compartir y cada vez que alguien hace alguna actualización, todos, evidentemente, vamos a ver los cambios reflejados. Perdón, que es que me he ido a otro. Por ejemplo, también nos permite... Ahora empezaremos con algunas diapositivas, que ahora empezaremos con otra parte. Los controladores y asistentes de proyectos, vais a ver que hay un pequeño asistente que nos ayuda a la hora de hacer ciertas cosas sencillas. Y cualquier persona cuyo ámbito profesional desea adquirir competencias y conocimientos, pues vais a ver que es una ventaja que nos va a permitir a cualquiera de nosotros, sin tener grandes conocimientos a la hora de proyectos, de recursos, costes y tal, todo eso que es un lío, que no controlamos eso, que eso son otras personas, pues vais a ver que es muy fácil de realizar. ¿Vale? Bien, bueno, pues aquí ya me hablan de una pequeña introducción de este programa para qué sirve, ¿no? Con lo cual, la gestión de proyectos generalmente es un cuadro de herramientas y utilidades. Como estamos en Windows, vais a ver que tenemos la cinta de opciones típica, con lo cual muchísimas botones, vais a ver, pero es lo mismo que tenemos en Excel. En Excel tenemos un montón de botones, pero Microsoft hizo un estudio que de Excel, una empresa normal y corriente solamente utiliza un 40% del programa. Aquí nos va a pasar lo mismo. Vamos a ver un montón de botones y luego hay alguno que no vamos a manejar en la vida, al igual que os está pasando con otros programas, ¿no? Pero bueno, que siempre hay que estar abierto a posibilidades, ¿no? Con lo cual tienen cuadro de herramientas y utilidades, que es la cinta de opciones, luego veis el entorno, que nos ayudarán a pronosticar y controlar el efecto de los esfuerzos que nos propongan, ¿no? Además de los proyectos, puede que su organización lleve a cabo otro trabajo. La diferencia entre los proyectos, por ejemplo, un proyecto cinematográfico, que es una práctica que hacemos en los cursos, y las operaciones en curso, como por ejemplo los servicios de pago de nóminas. Hay una diferencia entre lo que es el proyecto y una operación, un trabajo que estamos haciendo habitualmente, ¿no? Y es que los proyectos son esfuerzos temporales que se emprenden para alcanzar algún tipo de objetivo o resultado final, con un control de tiempos, que es la ventaja que tenemos con el diagrama de Gantt para ver nuestras tareas, cómo vamos de tiempo y si se solapan alguna de las tareas, porque puede haber un solapamiento de que yo puedo hacer dos tareas a la vez. A lo mejor estoy haciendo una cosa e inmediatamente hago la otra, pero hay otras que hasta que no termino una no empiezo la otra, ¿no? Como cualquier trabajo. Con lo cual, como un buen sistema de gestión de proyectos, deberíamos de ser capaces de responder a estas preguntas. ¿Qué tareas deben llevarse a cabo para lograr el objetivo del proyecto? Eso es antes de utilizar un programa, que claro, si os dais cuenta, esto ahora mismo no me está hablando en general de Project, me está hablando de cualquier gestor de proyectos, como el que decía Pepi. O sea, hay cosas que hay que tener claras al principio, ¿vale? ¿Qué tareas deben llevarse a cabo para lograr el objetivo del proyecto? ¿Quiénes completarán estas tareas? ¿Cuándo debería realizarse cada tarea? ¿Cuál sería el coste? Y si alguna de las tareas no son completadas según lo previsto, ¿qué pasa? Se nos va el presupuesto, se nos van las tareas, tengo un colchón, etcétera, ¿no? Pero esto es en general, como cualquier proyecto, ¿no? Claro, si a lo mejor no tenemos costos o no tenemos un proceso tan completito, pues de una manera,
pues hay muchas de estas cosas que vais a ver que no las voy a evitar. Depende de lo que tengamos que utilizar. Pero los recursos, o sea, las tareas, los recursos, que vais a ver que hay dos, de tipo materia, de tipo trabajo, y los costos son importantes a nivel general, ¿no? Pero bueno. Hay 5 puntos clave para realizar la programación de un proyecto. No me están hablando de proyectos, si os dais cuenta, ¿vale? Redactar la lista de tareas e hitos, ¿vale? Vais a ver que el hito es lo mismo, pero el hito se refleja de forma distinta en el calendario. Determinar los vínculos entre las tareas. Esto es lo que yo os decía, que luego veréis las diapositivas, que puede haber 2 tareas que se hacen a la vez, porque yo puedo hacer una casa y resulta que hasta que no tengo los cimientos no entra ni el electricista ni el fontanero. Pero si yo tengo los cimientos, hay 2 personas o una cuadrilla de gente trabajando a la vez. Uno es electricista y otro fontanero, pero hasta que no tengan los cimientos no entran. Y cuando tengan los cimientos, pues ya pueden entrar varias personas con sus características para hacer el trabajo, ¿no? Determinar, eso es cuando tenemos un proyecto ya con gente y un proyecto amplio. Si eso es un proyecto nuestro, un proyecto solo para nosotros, es mucho más cómodo. Que queréis saber que se hace nada, ¿no? Pero bueno. Determinar los vínculos entre las tareas. Termina uno, empieza la otra, 2 a la vez, fin de comienzo, comienzo a fin, lo veremos. Calcular la duración de cada tarea. Eso es una labor que podemos tener un ámbito, pues más o menos, pero tenemos que llegar al objetivo. Si me han dicho que tengo que entregar eso dentro de 3 meses, pues vamos a intentar siempre decir, bueno, pero es estricto, no es estricto, tengo un pequeño colchón, porque si no calculamos la duración de la tarea y nos vamos a ir de tiempo seguro en cualquiera de ellas, cuando lo recalculemos, se modifican las tareas cuando se recalcula, a ver si ese intervalo de tiempo que tenemos que se nos va la tarea, el tiempo general, pues que si tenemos ese pequeño colchón, si nos lo permite. Pero bueno, hay que construir la red implica el diagrama de Gantt y el diagrama de red, y hay que optimizarlo para que veáis las diferentes vistas y que al final tengamos los gráficos, pues que con la sensación de que vamos bien o que vamos mal, depende si somos estrictos o no, repito. Dice, estas 5 etapas constituyen la base mínima de cualquier programación de proyecto. En función del tipo de proyecto, podremos añadir recursos humanos o naturales. Los recursos que os decía que a lo mejor no tenemos. Bueno, el entorno de Project vais a ver que es como cualquier aplicación de Windows. Tenemos la típica cinta de opciones, lo que yo os decía, con todos los botones, o sea que es genérico para cualquiera. Tenemos también la barra de acceso rápido, que la tenemos ahí. Ahora os comentaré un poquito más, ¿vale? Pero que así a grosso modo, tenemos la cinta de opciones, la barra de herramientas de acceso rápido, como cualquier programa. Luego tenemos una barra de escala de tiempo que está en el medio, ahora comentaremos. Tenemos vistas, hay un montón de vistas. Ahora mismo en esta diapositiva, que no sé si se ve bien, el primer botón pone diagrama de Gantt, el primer botón, que es la vista predeterminada, que el diagrama lo vemos a la derecha, y la tabla está en medio. Es información en tabla, son filas y columnas, es datos, pues de una manera, ¿no? Esa tabla también se puede gestionar, se puede personalizar. Pero a la derecha tenemos un diagrama de Gantt, ya directamente, la vista predeterminada. Pero, evidentemente, el diagrama de Gantt, en el botoncito, el primer botón que está a la izquierda de pegar, fijaros que tiene una flechita, o sea que hay un montón de vistas. Por eso hay un apartado que decía en el temario, ese pequeño temario, ese índice, personalización de las vistas. ¿Vale? Bueno, pues tenemos esta escala de tiempo que nos va a permitir ver algo un poquito con más de detalle. Tenemos el espacio de trabajo, que es la parte central, el diagrama de Gantt a la derecha, la barra de estado que nos va a aportar información, sobre todo si queremos que la programación sea manual o automática, y luego tenemos una barra de búsqueda típica para localizar información. Esto es a grosso modo, ¿vale? Entonces, en nuestro espacio de trabajo, que es este, va a ser, se llaman vistas y refleja pues el trabajo que estamos realizando. Microsoft Project dispone de numerosas vistas, como os he comentado antes, que es la flechita de diagrama de vista, pero generalmente vamos a utilizar una concreta, que es esta. Pero vais a ver que, bueno, el curso, bueno, luego hablaremos de vistas, vais a ver que hay muchísimas vistas y dependiendo de cómo lo quieras ver. Pero esta es la del típico porque veo mucha información de golpe en esta vista que tenemos delante. Luego la hablaremos más en profundidad. Y es la vista que está, esta que es la vista de diagrama de Gantt, que nos lo dice el primer botoncito que aparece aquí, es la predeterminada. Y luego ya con la flechita vais a ver que se pueden cambiar. La parte izquierda es la tabla, como os comentaba, en formato de lista, filas y columnas, como si fuera un documento de Excel, filas y columnas, con su programación.
en formato de días, semanas, meses, eso ya depende de nuestro proyecto, y sobre todo cuándo empiezan y cuándo terminan. Y esto, que es una tabla de datos que se puede exportar, tiene unas cuantas iconos a mano izquierda curiosos, se ven muchas cosas, y luego, evidentemente, todo esto en formato de lista, datos, se va a reflejar, evidentemente, en un diagrama de Gantt que es mucho más autoexplicativo, que no sea tanto dato que me está mareando cada uno cada una de las fases de las tareas, cada una de estas es una tarea. Cada una de estas tareas que tenemos que hacer en un proyecto grande, pues que quede reflejado en un diagrama pues mucho más sencillo. Tanto dato me marea, evidentemente. ¿Vale? Con lo cual, a la derecha nos va a aportar el diagrama de Gantt una barra con una proporción del tiempo empleado, con una duración de cuándo empieza, cuándo termina. Ya lo iremos viendo en otras diapositivas. Con lo cual, ahí nos refleja de una manera la duración de mis tareas, y ahí hay tareas que se solapan, que se pueden hacer a la vez, que hasta que no termina una no empieza la otra, etcétera, etcétera. Luego tenemos la escala de tiempo, que es la que yo os comentaba, que nos presenta lo mismo, pero de una manera un poquito más resumida sobre cada una de, o sea, sobre los datos que tenemos delante. Y tenemos la típica barra de herramientas de acceso rápido, que se pueden incorporar botones, algún botón que sea del día a día de trabajo, como estáis haciendo seguramente. Yo hago siempre la referencia con Excel, porque habitualmente es el programa bandera, es el programa que todo el mundo tiene que utilizar sí o sí. ¿Vale? Pero bueno, que al final vais a ver que la barra de herramientas es lo mismo. Habrá que incorporar algún comando que estemos manejando habitualmente. A la derecha de la cinta, bueno, aquí no se ve muy bien, pero así se ve aquí. Tenemos lo que se llama el qué desea hacer, que es la barra de búsquedas que nos permite, si la habéis utilizado como cualquier otro programa, nos permite introducir una palabra clave para encontrar una funcionalidad concreta. Eso es lo que hace el qué desea hacer, pero eso es la barra de búsquedas para buscar información, como cualquier programa. ¿Vale? Y luego la barra de estado, que es la que ellos comentaban en la parte inferior, pues nos ofrece un acceso rápido a una serie de funcionalidades, pues de cálculos, no sé, de filtro, cambiar ese modo que ellos decían de si quiere una actualización automática o una actualización manual, etcétera. Bien, vale. Esa es una pantalla inicial, pero a grosso modo, ¿vale? Ahora vamos a ver algunas de sus características. Por ejemplo, la definición y la gestión de tareas. Fijaros la barra que tenemos en la parte de arriba, la cantidad de botones que tiene con la barra de la cinta de opciones, ¿no? Pero bueno, ya no os preocupéis por los botones porque casi todos de ellos hay muchos de ellos que son compartidos por todas las aplicaciones de Microsoft, con lo cual fuera. Y luego, bien es verdad que tiene un montón de opciones en la parte superior, informes, recursos, está muy bien estructurado dependiendo de lo que tengamos que hacer. Pero no os preocupéis siempre que trabajéis con un programa de este tipo por la cantidad de botones que aparecen, si es que al final se utiliza siempre lo mismo, ¿vale? Con lo cual, como cualquier programa, ¿no? Con lo cual, me están indicando que, bueno, desde la versión, yo creo que fue desde la versión 2010, creo, más o menos. Hubo un cambio importante desde la versión 2010 de Project, porque la entrada de datos en las celdas, pues se ha hecho de una manera mucho más ágil, debido a que ya no hace falta, como antiguamente, introducir todos los valores de fecha, duración, etcétera, porque en ocasiones no conocemos la duración de una tarea o la fecha exacta de comienzo. Bueno, pues podemos dejar vacías ciertas áreas o introducir un dato cualquiera, porque luego con la planificación de programar manualmente, él automáticamente lo ajusta. Pues es decir, la introducción de datos en general lo han mejorado muchísimo, pero no desde ahora. La versión 2010 lleva muchísimo, vamos, es muy antigua, ¿no? Pero que antiguamente era un programa bastante tedioso de utilizar. Lo mejoraron muchísimo y vais a ver que la entrada de información es súper fácil, ¿vale? Que es lo que más puede costar, empezar a meter ahí cosas, pero como él tiene un cálculo automático o el cálculo manual, si no sabemos, si conocemos perfectamente la duración, pues se puede hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, las tareas es el trabajo que debemos realizar para alcanzar el objetivo del proyecto. Una tarea típica, es la base, de una forma. Por lo tanto, representan los elementos base de todo proyecto.
Una tarea, es decir, el trabajo del proyecto, se describe en términos de secuencia, de duración y de recursos. Empezamos en una que empieza en tal día, termina en tal día, o en tal hora, o en semanas, o en minutos, depende de lo que tengamos que hacer. Y si es manual o automático, lo calcula él o lo ponemos nosotros a mano, pero es fundamental, no sé si se ve bien, indicarle el nombre de la tarea que estamos haciendo con una duración y es un comienzo y un fin. La diferencia entre el manual es que el manual hay que ponerlo todo automático, como tú pongas una duración y un comienzo, automáticamente te calcula el final. O sea, que todo eso luego se puede tranquilamente modificar. ¿Vale? Con lo cual es fundamental, evidentemente, al principio, tareas. Habitualmente nosotros en los cursos, esto es una introducción de datos. Hombre, pues se os enseña a meter un dato y luego ya todo eso se importa. Se importa o copiamos y pegamos o se entrega una plantilla donde ya está hecho, porque simplemente aquí hay que teclear, nada más. ¿Vale? Cualquier nuevo proyecto comienza con la creación de la lista de tareas registradas durante la preparación, con lo cual aquí yo tengo que saber, se pueden insertar en medio, se pueden borrar, como cualquier gestión, como si fueran filas de Excel, se puede hacer cualquier tipo de gestión, ¿vale? En ese aspecto de mantenimiento, con lo cual es lo de menos, hay que empezar a teclear ahí cosas y ya está, estamos en tarea, no estamos en otra cosa. Y además, como tema curioso, se pueden importar tareas creadas previamente en Microsoft Outlook. Lo que yo os decía antes, que tenía un pequeño gestor de tareas, pues también se pueden importar desde Outlook. Si por algún motivo ya tenemos algo mínimo que tenemos en las tareas de Outlook, bueno, pues esas también se pueden importar como tema curioso. ¿Vale? Al principio os he comentado el tema de que había una gestión de tareas y de hitos. Bueno, pues un hito son tareas especiales, sigue siendo una tarea, en el sentido de que representan acontecimientos importantes, pero no un trabajo. Por tanto, no tienen ninguna duración y en el diagrama de Gantt vais a ver que nos va a aparecer con un rombo seguido de la fecha de la tarea. Eso se llama un hito. No es un acontecimiento importante, pero no es un trabajo. Por ejemplo, aquí están poniendo preproducción completada. Es como un comentario, pues de una manera, pero es importante reflejarlo. Esta parte ya está hecha. Toda esa parte que tenemos por arriba ha sido la preproducción. Bueno, pues hecha. Y eso se llama un hito. Luego, un hito no tiene reflejo de duración, porque claro, no es un trabajo que va a ocuparme tiempo, aparte de que se pueden poner comentarios, que el comentario va también por otro lado, pero me indica simplemente con un pequeño rombito en el diagrama de Gantt y una fecha indicándome que ese punto ha sido completado. No tiene ningún reflejo a nivel de barritas, ¿no? Con lo cual, y además también, dependiendo de si la programación es una tarea manual o automática, el método de introducción de las tareas también varía, porque la programación manual nos permite introducir las tareas sin tener que especificar obligatoriamente la duración ni la fecha de comienzo de fin. Se pueden dejar tranquilamente vacías porque todavía no lo conozco. Sin embargo, una programación automática me obliga, porque tiene que calcular el tiempo de finalización. Entonces, claro, la funcionalidad de hacer una programación manual pues nos resulta útil cuando el jefe de proyecto, por ejemplo, pues no sé, pues que no dispone de todos los datos requeridos, especialmente al principio de un proyecto. Se pueden dejar vacías. No es obligatorio, pues tiene que ser manual. Sin embargo, la programación automática nos calcula los datos de comienzo y de fin de la tarea en función de la duración introducida y de la fecha de comienzo del proyecto. Porque hay un apartado que es fecha de comienzo del proyecto, no la fecha de comienzo de la tarea. Con lo cual, claro, cuando ya empezamos a decirle que empezamos el proyecto mañana, en una programación automática, cuando yo le ponga la duración en día y automáticamente te pone a partir de la fecha de comienzo del proyecto, cuando empieza y cuando acaba. ¿Vale? Y esa es una programación automática. Con lo cual, se pueden dejar en blanco una programación manual, sobre todo al principio. Y luego ya se va, evidentemente, rellenando, porque si no, tampoco nos aporta muchas cosas el diagrama de Gantt. Se puede hacer. ¿Vale? Pero la definición de tareas es muy fácil. Bueno, fácil. Simplemente hay que ver qué es lo que tengo que... mis proyectos, pues, ¿qué tengo que hacer? ¿Que se me olvida alguno? Evidentemente. Se me olvida alguno porque tampoco lo tengo muy claro en esa fase del proyecto por qué es lo que tengo que hacer, pues ya se insertará una línea, una tarea, un hito en medio, sin ningún problema. ¿Vale?
Resulta que, nos vamos ahora, a ver, un momentito. Ahora en breve haremos un pequeño descansito, no os preocupéis. Bueno, pues, claro, aquí nos están explicando que la duración de una tarea corresponde al tiempo necesario para finalizarla. Con lo cual, Project mide este tiempo usando unidades que oscilan entre el minuto, segundos no puede ser segundos, es imposible, y el mes. La unidad segundo no se utiliza en Project, lo siento. No sé si el gira que decía Pepi gestionaba segundos, pero aquí no, aquí es inviable. O sea, hacer tal cosa en segundos es que ya se me ha pasado. O sea, que no. El mínimo, la unidad mínima es el minuto. La mayoría de los casos, las tareas predeterminadas en Project se finalizarán durante los periodos laborables, que el calendario se puede manipular para indicarle que yo también trabajo los sábados, ¿no? Entonces, para ilustrar este hecho, tomemos, por ejemplo, una tarea que necesita 16 horas de trabajo. Se ha asignado un calendario de proyecto al proyecto y este predetermina los periodos laborales de lunes a viernes, que se pueden modificar en las opciones, de 9 a 19 horas, con 2 horas de descanso para comer, y los periodos no laborables son las noches y los fines de semana, podría introducir 2 días como duración para programar el trabajo en 2 días laborables de 8 horas. De hecho, si la tarea comienza el viernes a las 9, debería terminarse el lunes siguiente a las 19 porque salta los fines de semana y salta todas las horas que en el calendario le indiquemos que son las horas que no se trabaja. Con lo cual, nada más empezar un proyecto, modificamos los intervalos de tiempo que tiene el sistema predeterminado por si trabajamos más de 8 horas, menos de 8 horas, son jornadas de 5 por algún motivo de peligrosidad, se trabaja los sábados también, pero no los domingos. Todo eso se planifica antes en el proyecto, se cambia el calendario del proyecto y ya a partir de ahí la planificación que tenemos pues se hace en función de ese calendario que hemos hecho al calendario del proyecto. ¿Vale? Nada más empezar. Debes saber que Project también le permite programar la ejecución de las tareas durante los días no laborables, porque tiene un calendario específico del calendario del proyecto. No es estricto como que siempre es de lunes a viernes, ¿no? Claro, es que yo también trabajo los sábados. O incluso, fijaros que en alguna obra concreta, incluso los domingos. Bueno, pues porque necesito, sobre eso ya interviene el cálculo del tiempo de lo que hace Project. ¿Vale? Bueno, el modo de programación, que es manual o automático, se hace en la barra de estado de Project. En la barra de estado, que os he comentado, bueno, también lo tenemos. En la barra de estado es que aparece estas nuevas tareas programadas manualmente y también aparece en un modo que aparece en tarea que pone autoprogramar o programar manualmente. Lo tenemos en la barra de estado y también está en un pequeño botón que aparece donde pone tarea, ¿no? Entonces, es más cómodo como en la barra de estado, como directamente se puede hacer un clic en él, lo veis, de aquí en las opciones que salen, pues ya directamente nos iríamos a la barra de estado y cambiaríamos el modo manual o automático en cualquier momento. ¿Vale? El automático puede gestionar o puede ver que ha habido errores, a lo mejor de introducción, de que hay fechas que no coinciden porque el manual es manual, ¿vale? Pero el automático, si ve que hay algo que no cuadra, automáticamente ajusta. Con lo cual, claro, a lo mejor es que he planificado mal el proyecto y le he dicho que son 5 días, pero resulta que le he puesto una fecha que son, en vez de 5 días, le he puesto fecha de comienzo y de fin, le he puesto 2 días. Claro, hay algo que descuadra. El sistema manualmente me avisa. Me va avisando de que cuidado, que aquí hay algo que no me cuadra también, ¿no? Y el automático automáticamente ajusta todo y cambia absolutamente todo. Ahí, por ejemplo, vais a ver que tenemos un pantallazo de una programación manual. Le hemos indicado que una preproducción, pues revisamos el guión, son 5 días, son 3 días. Yo todavía no tengo muy claro cuándo voy a empezar y cuándo voy a finalizar, pero sí tenemos la duración. Entonces, ahí se deja abierto, el diagrama de Gantt lo construye a partir de la fecha inicial del proyecto que tenemos previamente, hay que meterla antes, nada más hacer un nuevo proyecto te pide la fecha de empiece y él ya lo va planificando. Y luego se puede, en cuanto pongamos a mano comienzo y fin, el diagrama de Gantt se va ajustando y ya está. Con lo cual podemos dejar cosas sin rellenar. Ventaja importante. Sin embargo, si cambiamos el modo a tarea programación automática,
las fechas de comienzo y de fin aparecerán, se calculan automáticamente en función de la duración introducida y dependiendo, evidentemente, de la fecha de comienzo del proyecto. Ahí lo tenéis, 5 días, pues si empezamos un viernes, pues acabamos el jueves. Dependiendo también de las franjas laborables, también del calendario, que del proyecto, que se pueden manipular las horas en las que iguales estamos, 8 horas, 10 horas, 5, las que sean. Y automáticamente va ajustando. Tenemos esas dos alternativas. Interesante. Pero en la de comienzo y fin, como es automático, no me deja modificarlas. Depende de cambio simplemente la duración y automáticamente ajusta, claro, pero las otras no. En la que es manual y me deja todo totalmente abierto a posibilidades. Seguimos con tareas, fijaros que estamos en un apartado específico de tareas. Bueno, pues las tareas evidentemente tienen que llevar un orden, evidentemente hay una lógica de que no puedo empezar con un electricista si no tengo los cimientos puestos, ¿vale? Con lo cual tiene que haber una lógica a la hora de hacer cada una de esas tareas. Por ejemplo, antes de que se produzca la tarea de edición, me está hablando de un ejercicio concreto de hacer una película, ¿no? Que se hace en el curso, ¿no? La tarea de edición de una escena filmada deberá ser completada la tarea de filmación de la escena, evidentemente. O sea, tú no puedes editar una escena si no ha sido filmada. Con lo cual, claro, primero tienes que hacer la tarea de filmación y luego ya como siguiente paso la editas. Está claro. Estas dos tareas poseen una relación de fin a comienzo, también denominada dependencia o vínculo, que son las dependencias o vínculos entre las tareas, que son ese pequeño cuadrito que tenéis abajo, que vamos a comentar brevemente, ¿no? Que es una tarea cuando empieza y cuando acaba, si se pueden solapar o no se pueden solapar. Pero bueno, que una tarea que sea de fin a comienzo tiene que terminar una y empezar la otra, y se llaman también dependencias o vínculos, el vínculo que tienen las diferentes tareas. Y se llama predecesora a una tarea que debe comenzar o terminar antes de que otra tarea pueda comenzar. Y llamamos sucesora a una tarea que depende de la fecha de comienzo o de fin de una tarea anterior. ¿Vale? Esos son los nombres que utiliza el sistema en los cuadros de diálogo. El hecho de vincular las tareas de un proyecto entre ellas permite que Project, entre otras cosas, calcule la duración del proyecto y nos indica un tema que se comenta de tareas críticas. Una tarea crítica, evidentemente, es que hay algo ahí que vamos mal. Vamos mal porque no coincide con lo que el sistema me está indicando, ¿no? Por las duraciones. Pero bueno, también me dicen que tranquilos, que esto podría parecer complicado, solamente hace que las tareas solamente puedan tener uno de estos 4 tipos en relación a la tarea, pero que al final es lógica pura, ¿vale? Luego, hay una tarea de fin a comienzo. La tarea de fin de la tarea predecesora, es que eso me va a hablar en muchos cuadros de diálogo, determina la fecha de comienzo de la tarea sucesora de la siguiente. Y es un diagrama de Gantt que se ve con una flechita que se entiende perfectamente, porque hasta que no termina la primera, no empieza con la segunda. Una escena debe ser filmada antes de poder ser editada. Hasta que no termina los cimientos, no entra nadie. Con lo cual, de fin a comienzo. FC. Esas siglas las pone en muchos sitios. Disculpadme. Ahora haremos un descansito. De comienzo a comienzo, por la fecha de comienzo de la tarea predecesora, la anterior, determina la fecha de comienzo de la sucesora. Comienzo a comienzo, 2 tareas comienzan a la vez. Con lo cual, en el diagrama de Gantt vemos que comienza una, pero es que la otra también. Luego comienza una con el electricista y comienza una con el fontanero. La revisión del guión, el reparto del guión, la planificación del calendario están estrechamente relacionadas y deberían ocurrir de forma simultánea. La revisión del guión y el reparto del guión. De fin a fin, FF, la fecha de fin de la tarea predecesora determina la fecha de fin de la tarea sucesora. Fijaros que esta es un poco extraña porque estamos hablando de finalización, no de comienzo, que son las típicas, ¿no? Termina una, empieza otra o comienzan 2 a la vez, pero finaliza una y también cuando finaliza una, también obligatoriamente la otra también tiene que haber finalizado. Finalizan las 2 a la vez. Con lo cual, por ejemplo, dice que las tareas que requieren un determinado equipamiento deben finalizar cuando finalice el alquiler del equipamiento. ¿Vale? Para que no se nos vaya el coste de que cada día que yo me paso de que no lo he entregado, pues que me están cobrando un dineral. Pues cuando termino, se entrega
el alquiler del equipamiento, ¿no? Y se ve con esas líneas que son muy claras, porque me está indicando que finalizan en el mismo punto. Unas comienzan en el mismo punto, otras finalizan en el mismo punto. Y luego hay otra que es de comienzo a fin, y esta sí que es súper rara, pero bueno, que la fecha de comienzo de la tarea predecesora determina la fecha de fin de la tarea sucesora. Este sí que ya es como un poco atípico, ¿no? Por eso me dice que este tipo de relación se utiliza en raras ocasiones, por ejemplo, cuando se realiza el seguimiento de una tarea de contabilidad, ¿no? Pero bueno, que al final es muy rara, pero que existen estas cuatro: FC, CC, FF, CF, comienzo, fin. Es lo que significa. Y sobre esas ya depende de nuestro proyecto lo que tengamos que hacer, ¿vale? Bueno, por último, creo que es lo último ya de la gestión de tareas, para que veáis un poquito la idea, pues también está, además de esto, de hacer las tareas automáticas, manuales, etcétera, pues evidentemente también se pueden filtrar las tareas, se puede dividir una tarea en varias, se pueden crear tareas periódicas, al igual que el Outlook también lo hace, y me permite también crear unas tareas que se llaman de hamaca, ¿vale? Porque son tareas de resumen, estamos descansando. Con lo cual, la tarea de resumen es la tarea ya que me engloba muchas de estas cosas que me marean, pues una tarea hamaca, tranquila y de resumen. Se llama también tareas hamaca. Se pueden reagrupar tareas y se puede ver, como os comentaba, las rutas críticas y establecer su margen de demora. Vamos ya mal, ya empezamos mal el proyecto porque ya vamos mal de tiempo, ¿no? Entonces, todo esto son gestiones de tareas que se hacen, trabajos que se hacen con las tareas una vez ya las tenemos por algún motivo decir introducidas, ¿no?, en el sistema. Vale. Dentro de la optimización, lo que se llama la optimización de la red, es una forma de representar gráficamente los datos en forma de un diagrama de tareas que se llama PERT. Las tareas aparecen en cuadros y las flechas determinan los vínculos, ¿vale? Pero no como el diagrama de Gantt, que me especifica muy bien fin de comienzo, comienzo a fin, etcétera, sino que es un gráfico que me está indicando que por dónde vamos cada una de esas trabajos, cuáles son la distribución de cada uno de ellos, ¿no? Y aquí se puede descubrir, en este diagrama de red, se puede descubrir la ruta crítica como una serie de tareas que pueden alargar la duración del proyecto si éstas se retrasan. Porque esos cuadritos que van a aparecerme, el ancho, vais a ver que nos va a representar también si nos estamos yendo un poquito. También es la anchura del gráfico, ¿no? Con lo cual este es uno de los diagramas. Aparte del diagrama de Gantt, que me imagino que vendrá a continuación, está el diagrama de PERT, ¿vale?, que se llama, que es un organigrama de tareas, entre otros diagramas que tenemos. ¿Veis, por ejemplo, aquí? Ya me hablan del diagrama de Gantt. Ese diagrama de Gantt, que es el que más se utiliza y el más autoexplicativo, pues nos está indicando la programación del proyecto en formato de barras de una duración proporcional a las tareas, porque veis que en la parte superior tenemos el calendario, cuando empieza y cuando acaba, que también se puede modificar todas esas vistas, y nos aporta una proporción de las tareas y cuando están los vínculos, esas flechas que aparecen de una tarea en otra porque van en proporción de arriba a abajo, si son de comienzo a fin, de fin a comienzo, etcétera, etcétera. ¿Vale? La verdad es que esto se ve muy bien. Y estas barras están situadas a lo largo de una escala temporal, de modo que se puede ver mejor la situación de las tareas en la duración del proyecto, porque van a aparecerme la escala de tiempos que aparece en la parte superior, un poquito más resumida, ¿no? Pero bueno, que con el diagrama de Gantt suficiente y vamos. Con eso yo creo que ya podemos hacer de todo. Yo creo que si terminamos esta diapositiva y pasa a otra cosa, creo que me habla un poquito más del diagrama de red, me parece. Hacemos el descanso, un pequeño descanso. Bueno, pues dentro también, al igual que las tareas que tienen otra serie de utilidades, pues dentro del diagrama de Gantt, pues también encontramos que se puede modificar la escala temporal, se puede resaltar la fecha del día para saber dónde estamos, en qué situación estamos, se puede modificar el formato de todas las fechas como un formato típico de Excel, podemos ver con fecha corta, fecha larga, etcétera. Se puede modificar la cuadrícula para verla como queramos, la vista de las barras, también las barritas
también se puede cambiar de aspecto, o sea, me dejan cambiar casi todo para que sea agradable de ver y que no sea tanta información, ¿vale? Y también en un diagrama de Gantt me permite dibujar. Tiene ciertas herramientas para dibujar dentro de un diagrama diferentes formas u autoformas. Nos permite dibujar en ellas. ¿Vale? Bueno, si queréis podemos hacer como este diagrama de red, os tengo que contar alguna otra cosita. Podemos hacer un breve descansito, son las 8. Si queréis un breve descanso de unos 10 minutitos y hacer alguna gestión, hacer algo y no cortéis ni nada, sino que a I10 más o menos nos volvemos a ver. ¿Vale? Venga, un pequeño descansito mental, que también estoy hablando mucho y tal. Y Pepi, ¿qué pasa? ¿Después ya no puedes? Bueno, que luego yo me imagino que esta presentación os la van a aportar, seguramente, con lo cual no te preocupes que os la mandarán y vais a ver que es un programa que no conozco el que utilizas tú, pero bueno, que yo creo que os van a proporcionar la presentación, ¿vale? Bueno, Pepi, si no puedes, pues luego nos vemos, que luego nosotros terminamos más o menos sobre las 9, ¿vale? Venga, pues hacemos un breve descansito y nos vemos dentro de un ratito. Pero no hace falta que os desconectéis, simplemente cuidado con los micros, los tenéis, no estáis hablando nada, pero bueno, cuidado con los micros y ya está. Venga, y nos vemos I10. Bueno, entonces, perdón. Bueno, también como nos han indicado antes, hay un diagrama de red que nos van a aparecer unos rectángulos con unas flechas con cada una de las tareas, con lo cual el diagrama de red nos permite ver las tareas de un proyecto y sus vínculos en forma de un organigrama, como hemos visto antes, mientras que un diagrama de Gantt los presenta de manera cronológica. El diagrama de red resulta muy práctico si desea centrarse más en los vínculos entre las tareas que en su duración. Y nos aparece esos rectángulos o esos rombos. ¿Por qué? Cada uno de estos cuadros se le llama nudo en el diagrama de red. Y el cuadro contiene el nombre, tiene el número, la duración, la fecha de comienzo y de fin y también los recursos asignados a la tarea. Y los cuadros de tareas tienen forma de rectángulo, mientras que los hitos son hexagonales. ¿Vale? Y cuando tengamos alguna ruta crítica del proyecto, nos lo va a presentar en cuadros enmarcados en color rojo. Con lo cual es otra forma de ver, es otra vista especial para ver el diagrama de red con otra información que no queremos que sea de manera cronológica, sino que sea simplemente en forma de organigrama. Pero las vistas se pueden cambiar en cualquier momento, o sea que simplemente es dentro del apartado de tarea, vamos cambiando las vistas y se puede ver de 1000 maneras distintas. O sea que simplemente son otro tipo de representación. Por decirlo de una manera. Vale, diagrama de red. Luego tenemos, había otro apartado que me hablaban del modo calendario, la barra escala de tiempo. Entonces, en la escala de tiempo, fijaros que es otra vista donde podemos ver el proyecto en forma de calendario. Y el calendario nos indica el nombre del mes del elemento seleccionado y las semanas se presentan en filas. Los días no laborables aparecen en gris claro, los días con honorarios especiales se muestran en gris más oscuro. Para cada tarea, una barra de tarea cubre los días o las semanas durante las que se programa cada tarea. Y los hitos se presentan en un fondo gris y el nombre de la tarea aparece en la barra. Con lo cual es una forma de también representar lo mismo, pero un formato que lo han llamado formato de modo calendario.
Bien, es otra forma, es otra vista distinta que tiene. Y la escala de tiempo, la barra escala de tiempo, que es la que aparece en la parte superior, nos permite ver la programación más claramente y de un modo más visual, porque nos representa una línea temporal del proyecto. Las distintas barras, escalas de tiempo, porque hay diferentes barras de escalas de tiempo, nos permiten ver gráficamente diferentes etapas del proyecto. Por consiguiente, pueden definirse rangos de fechas para cada barra, es decir, fecha de inicio y también fecha de fin. Y nos lo presenta en una barra especial que se llama una barra de escala de tiempo. Muy sencillita. Tenemos un apartado de vistas. Claro, las vistas son todas estas vistas que estamos viendo y un montón más. Pues evidentemente se puede configurar el formato de la vista de las fechas, formatos de tipo fecha, lo típico. Se puede crear una vista única o se puede crear una vista que se llama combinada que está compuesta por varias de las existentes. Se puede hacer una vista, se puede personalizar una vista y juntamos varias vistas que hemos visto de forma independiente, se pueden juntar en una que se llama combinada. O sea, depende de todo ese juego a la hora de creación de modificación de las vistas y los informes también que queremos presentar. Luego tenemos ya el apartado de recursos, un poquito la gestión de tareas y luego tenemos la gestión de los recursos. Entonces, la realización de las tareas de un proyecto se considera como una producción que hacen los recursos. Existen tres tipos de recursos, los de trabajo, los materiales y los de tipo costo. Los recursos de trabajo corresponden a las personas y a los equipamientos que dedican el tiempo a las tareas que se deben realizar. Aquí también incluye equipamientos. ¿Vale? Por ejemplo, el tipo de recursos que nos habla en esa tabla, trabajo puede ser un individuo identificado por su nombre o un individuo identificado por su empleo o función, ingeniero en robótica. ¿Vale? Pero también puede haber un grupo de individuos que tienen competencias comunes, un departamento de presupuestos, puede ser un grupo. O equipamiento, laboratorio, cámara, ordenador, camión, maquinaria, eso está dentro de lo que es el equipamiento en general. ¿Vale? Que es lo que cuesta un poquito entender al principio la diferencia con material, porque eso también son materiales, pero el equipamiento es como más genérico, ¿no? Pero bueno. Los recursos material corresponden a las existencias consumibles que se utilizan para realizar una tarea. Los consumibles. El equipamiento es la impresora. El consumible es el toner. ¿Vale? Es la única. Porque claro, cuando yo hablo de material, digo, claro, material es la impresora, ya, pero el material habitualmente es existencia, que es un consumible que se consume. ¿Vale? Que se utilizan para realizar una tarea, mientras que los recursos costo corresponden a los gastos puramente financieros que son susceptibles de afectar una tarea. ¿Vale? Consumible, bombilla, circuito impreso, cubo, bueno, lo que sea, cubo de rueda, ponen cubo de rueda, a saber qué es el cubo de rueda, pero bueno. Pero veis que el trabajo, equipamiento, es el ordenador. Es un material físico, pero no es un consumible. Claro, el consumible de un ordenador no queda muy claro, ¿no? Pero, por ejemplo, se ve muy bien, bueno, una lámpara. La lámpara, que es el equipamiento, y el material, la bombilla. O sea, que con esa... Luego no es tan fácil, ¿eh? Porque, claro, en ocasiones el trabajo hay que verlo. Pero bueno, o sea, el proyecto que tenemos que hacer hay que verlo y tal, pero bueno, que en general, para hacer una distinción así más o menos cómoda, no nos vendría mal, ¿vale? Y luego el costo, por ejemplo, un gasto financiero, pues un billete de avión de un técnico. Un costo que va a tener de que tiene que desplazarse o lo que sea. ¿Vale? Bueno, recursos en general. Bueno, lo que pasa es que ahora sale una definición un poquito más amplia de esto, ¿no? Pero un recurso de tipo trabajo, porque dentro de los recursos teníamos tres recursos, el material, el de trabajo y el costo. Los costos van como un poquito más aparte, porque ahí sí que es dinerito, ¿vale? Pero un recurso de tipo trabajo puede ser una persona o un grupo de individuos identificado por un cargo o una cualificación. El campo etiqueta de material, que veis aquí, se utiliza solo para los recursos de tipo material. ¿Vale? Porque luego tiene unas iniciales, tiene también a qué grupo corresponde, bueno.
Y luego los materiales no llevan etiqueta de material. La etiqueta de material solamente es para los de tipo material. Para los de tipo trabajo no se pone nada. Pero bueno, en general, los recursos trabajo y material, hombre, pues poseen características comunes, ¿no? Tienen una disponibilidad limitada, a veces pueden compartirse con varios proyectos, no sé, tienen su propia capacidad de producción, tienen un costo. Sin embargo, los recursos material y de trabajo tienen puntos en los que se difieren. Por ejemplo, los recursos materiales no utilizan el calendario de recursos. No tienen una tarifa de costo por horas extras ni unidades de asignación, por decir una manera. Tampoco pueden ser objeto de una redistribución. Los de tipo material. En cuanto a los recursos costo, aunque están asignados a una tarea, no pueden estar vinculados al perfil de trabajo. Por consiguiente, la modificación de la fecha de fin o, por ejemplo, el porcentaje de realización de un trabajo no tendrá ninguna incidencia en los recursos de tipo costo. Eso, en el momento en que se hacen las prácticas, pues evidentemente cuando se hacen las alteraciones se ve, cuando se hacen las manipulaciones. Debemos también saber que no se puede, un nuevo tipo costo no se le puede aplicar un calendario. O sea, es que no afectan a la programación de la tarea. Pero bueno, aquí hay tres tipos de recursos y podemos decir que son recursos genéricos. De esta forma, podemos crear un recurso electricista en caso de que no se conozca el recurso concreto, pues a lo mejor para asignarlo a la actividad. Pero aún así se debe planificar la actividad. O sea, nos permite todo tipo como si dijéramos, de recursos genéricos. Y podemos afianzar un poquito más, mucho mejor, pero que nos permite cualquier cosa genérica, pues la podríamos poner como un recurso de tipo de trabajo, por ejemplo. ¿Vale? Y se puede... Uy, perdón. También, por ejemplo, un recurso presupuesto, podría ser un presupuesto tipo coste, porque se asignan al nivel del proyecto, o sea, son independientes del seguimiento del proyecto, se asignan y ya está, ¿no? Pero bueno, que eso ya depende de si tenemos un presupuesto y nos vamos del presupuesto, que sea de un tipo para que el coste nos llegue si nos vamos yendo o no nos vamos yendo. Pero bueno, son diferentes tipos de recursos en general y bueno, pues intentaremos definirlos lo mejor posible. Aunque se pueda hacer uno genérico, pero intentaremos definirlo bien, habitualmente los que son de trabajo. ¿Vale? Material creo que está claro y también el de costo también creo que también, pero en ocasiones hay algo que no sé definirlo, lo definimos de trabajo y ya está. No pasa nada. Vale. Más cosas que os tengo que comentar. A ver. Entonces, vale, seguimos con recursos. Por ejemplo, me dicen que un recurso de tipo costo nos permite asignar un costo a una tarea. Por ejemplo, la tarifa de desplazamiento. La tarifa que está al final del todo, una tarifa de desplazamiento o algo, pues podemos definir el precio por hora, por semana, por minuto, para así calcular luego si nos estamos yendo de presupuesto, si lo tenemos, y si no, simplemente es un cálculo de lo que me estoy gastando también. Con lo cual se pueden asignar costos a las tareas. El de que hablábamos antes con la compañera de un proyecto informático, pues no sé el costo que puede tener. O sea, que es que hay muchas cosas, porque el precio por hora, es que es lo único que tendríamos, precio por hora, y bueno, si hay algún consumible, que sea el tóner o que sea algo que podamos tipificar, ¿no? No sé si a lo mejor en ese presupuesto estaría incluido el tiempo de la wifi para hacer una distribución de lo que me cobran al mes y lo distribuimos entre el tiempo que estamos, o la luz, o lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, pues porque hay que tener en cuenta que también con ciertos trabajos que hay que hacer, pues incluye un esfuerzo adicional y hay que ponerlo, evidentemente, como trabajos y como costos, etcétera. Nos permite asignar un costo a una tarea. Eso se llama el tercer tipo de recurso: trabajo, material y costo. Hay tres.
Y además de todo ello, al igual que hemos visto la gestión de las tareas, pues también se puede ordenar la lista de recursos, se puede introducir ciertas notas que aparecerá con una pequeña icono a la izquierda, se pueden filtrar recursos, se pueden imprimir la hoja de recursos y también se puede introducir la dirección de correo electrónico de un recurso. También se puede introducir para mandar ese recurso a un usuario, ¿no? Curioso. Dentro de la asignación de recursos, cuando tenemos que añadir o eliminar recursos de una asignación, vais a ver ahora, estoy viendo la pantalla, Project utiliza por defecto el método de la programación, una programación especial que se llama programación condicionada por el esfuerzo. Es decir, que la duración de la tarea varía mientras que el valor de trabajo inicial de la tarea permanece constante, ¿no? Sin importar el número de recursos que se añadan o se eliminen. Utiliza ese método de programación condicionada por el esfuerzo, ¿no? Con lo cual, al final sale una pantalla de asignación de recursos donde me explican que es importante entender que la carga de trabajo de una tarea se establece en el momento de la asignación de recursos. Hay que asignarle los recursos y veis que hay también el tema del costo, cuando se asigna. Recordemos que la carga de trabajo es diferente de la duración de la tarea. Es decir, el trabajo total o la carga de trabajo de una tarea corresponde al número de persona-hora, pues de una manera, minutos, horas, etcétera, que necesitan todos los recursos para finalizar una tarea. Es decir, por ejemplo, un recurso trabajo que puede necesitar 32 horas de trabajo para cumplir la tarea, pero la tarea puede estar programada con una duración de 2 días, pues significa que varios recursos están vinculados a esta tarea y, por lo tanto, 2 personas pueden cumplir la tarea en 2 días de trabajo si trabajan 8 horas al día cada uno. Claro, 8 y 8, 16 por 2, 32. Claro, pues tendré que distribuir, si necesito 32 horas de trabajo para cumplir la tarea y la tengo planificada para 2 días, pues o tengo 2 personas o a ver cómo hace 32 horas una sola persona, ¿no? Con lo cual hay que hacer una asignación de recursos, incluso con el costo que tiene cada una de ellas. Bien. Vale. Luego tenemos otro apartado de gestión de las tablas. Las tablas era la información que aparecía a mano izquierda en formato de filas y columnas. Formato de fila y columna se puede modificar toda esa gestión, ¿no? Entonces, una tabla me dicen que es una hoja que presenta datos específicos sobre tareas, recursos e incluso sobre asignaciones. Y existe un número de tablas predeterminadas en la aplicación Project, pero podemos crear nuestras propias tablas, como es la pantalla que estáis viendo. Se puede hacer una tabla con la información que necesitamos. Bueno, ahí se nos ha ido un poco, pero debes saber que existen 2 grandes grupos de tablas, las tablas de tareas y las tablas de recursos, y pueden estar asociadas a una vista gráfica, como por ejemplo la entrada, que es la típica, la vista predeterminada que tiene el sistema con el diagrama de Gantt. O sea, que se puede personalizar esas tablas, la información que aparece en las tablas, se puede personalizar y es la que se verá directamente al principio, por ejemplo, de cuando abrimos el producto. Vamos, el proyecto. ¿Vale? O sea que también todas las tablas se pueden también, nos permite modificar absolutamente todo. Bueno, con el tema de costos, los costos, pues es un aspecto importante para las programaciones y el control de un proyecto, si tenemos dichos costos. Claro, si tenemos un proyecto que implica que tengo que saber el precio que me estoy gastando y si me estoy yendo de presupuesto, si por algún motivo lo tengo. Las consideraciones de costos pueden determinar la rapidez de la ejecución de las tareas, así como la manera en que se utilizan los recursos. La comparación de costos de fin de proyecto y costos programados es una de las medidas del éxito del proyecto, para comprobar que hemos cumplido los objetivos o que tenemos rutas críticas que hace que todo se nos vaya de tiempo y a lo mejor se nos vaya de dinero. ¿Vale? Project
nos permite gestionar los costos vinculados a las tareas y los costos vinculados a los recursos. Las tareas y los recursos tienen costos. Y se calculan en función de, pues por ejemplo, la tasa estándar y la tasa de horas extras. El costo por uso. Hombre, el costo por uso se trata de un total relativo al uso de un recurso. Es decir, el costo de uso puede reemplazar o añadirse al costo variable y a una tasa estándar. Para el recurso de tipo trabajo, el costo de uso se asigna cada vez que se utiliza este recurso, mientras que para un recurso de tipo material, el costo solamente lo asignamos una sola vez. Con lo cual, cada vez que, si tenemos un recurso de tipo trabajo, cada vez que asignamos, cada vez que se utiliza este recurso, se asigna el costo por uso. Y el costo fijo es un conjunto de costos de una tarea que son fijos independientemente, evidentemente, de la duración de la tarea o del trabajo realizado por un recurso. Por tanto, los costos fijos se aplican a la tarea y no a un recurso. Un costo fijo que tenemos. Y luego el costo por uso, pues cada vez que utilizamos un recurso, se asigna el costo. Pero el otro es fijo. El otro es fijo para toda la tarea. No se asigna un recurso como el costo por uso. Tenemos también el costo de recursos de costo. Se trata de recursos que no dependen de la cantidad de trabajo por tarea o de la duración de las mismas, ¿no? Es un costo de recursos, es un costo que se dice un costo de recursos de costo, ¿vale? Como un grupo, por decir una manera, ¿vale? Hombre, pues evidentemente, bueno, dependiendo de si se trata de un recurso trabajo, material o costo, pues los diferentes tipos de costos gestionados por Project, que son esos tres, funcionarán evidentemente de forma diferente, dependiendo si es un recurso material, costo o de trabajo. Además, un recurso trabajo, la tasa aplicada sí, es una unidad de tiempo, mientras que para un recurso material o costo se aplican unidades específicas como, por ejemplo, el metro, el kilo o la unidad de moneda. Sin embargo, para un recurso de tipo trabajo, la tasa aplicada es una unidad de tiempo, siempre, la de trabajo. Los de material y los de costo se aplican una unidad específica. Bueno, pues luego, evidentemente, tenemos un seguimiento del proyecto y nos permite ver si existen variaciones para así poder actuar antes de que los problemas sean críticos y aumentar su conocimiento personal del proyecto. Y para ello necesitaremos crear lo que se denomina una línea de base. Una línea de base para que, si no se hace una línea de base, no se pueda hacer un seguimiento del proyecto. Luego, con esa línea de base nos vamos a dar cuenta de cosas, de las rutas críticas. Cuando las programaciones se han configurado de manera clara y antes de que el proyecto entre en fase de ejecución, es decir, antes de haber introducido los valores reales, como por ejemplo el porcentaje para finalizar, es importante establecer una línea de base que nos permita realizar un seguimiento del proyecto mediante las comparaciones entre lo que estaba programado y lo que se ha realizado. Si no hacemos una línea de base, no se puede hacer un seguimiento del proyecto. Con lo cual, importante siempre al principio. Estamos con los dos últimos puntos ya de la presentación. Project nos permite la importación y exportación de los datos porque tiene un sencillo asistente que nos preguntará si deseamos crear una equivalencia nueva o utilizar una existente. Las equivalencias ofrecen correspondencias entre las columnas de los archivos de Excel y los campos del proyecto. Seguir una equivalencia, porque hay equivalencias que tenemos plantillas. Hacemos una nueva, pues que coincida exactamente con lo que luego voy a ver en Excel. También nos permiten guardar un archivo de proyecto en formato PDF o XPS. XPS es la competencia de Microsoft. Es decir,
perdonad, o sea, sí, PDFs de Adobe, XPS, la competencia de Microsoft de un PDF. Vamos, yo creo que todo el mundo utiliza un PDF, no utilizará un XPS, creo. O sea, alguno de vosotros maneja el XPS sin problemas, pero cuando guardéis un documento cualquiera en Microsoft, vais a ver que os dice si lo queréis guardar como XPS. Bueno. Y también se puede establecer un vínculo LE con Microsoft Excel. Excel, como aquí son datos, pues también nos permite, no puedo ver todo, porque evidentemente se gestiona de forma distinta, sobre todo las gráficas, pero sí podemos establecer un vínculo para que yo lo pueda, en Excel, me pueda conectar y pueda ver ciertas cosas, pero generalmente son datos. Porque un diagrama de Gantt no tenemos en Excel. Se puede hacer el diagrama de Gantt, pero se hace de forma artesanal, por decirlo de una manera, ¿no? Y luego, por último, creo que ya es la última, nos permite compartir recursos. Si los recursos de nuestra empresa se utilizan en diferentes proyectos a la vez o no, simultáneamente o no, quizás los haya escrito en un archivo de project para este fin y se llama un grupo de recursos, se llama así, y se guarda como un archivo normal y corriente, MPP, que no contiene ninguna tarea, tan solo recursos, y deberíamos mostrar este archivo de una manera que nos recuerde que se trata de un archivo de recursos y no de un proyecto, con lo cual se pueden compartir recursos entre diferentes proyectos, los recursos, y ese fichero se le llama un grupo de recursos. Y es un fichero normal y corriente, pero no tiene ninguna tarea. Solamente tiene recursos y se puede compartir. Eso es curioso. Bueno, pues esto era la presentación que os habíamos preparado para que tengáis una idea de lo que se puede hacer en un nivel de iniciación, que todo eso se ve en el nivel de iniciación de los cursos o de los vídeos que vamos a realizar. Y veis que ahora tenéis una pantalla donde es una pantalla de un proyecto, ¿vale? Pues este proyecto, por ejemplo, es uno que hacemos también en los cursos, es un lanzamiento de un perfume, de las diferentes fases que tenemos que hacer, con sus comentarios, con todas sus leyendas. Lo veis que aparecen a mano izquierda, me aparecen un montón de leyendas, indicándome ciertos comentarios o ciertas cuestiones que si se han programado automáticamente o no. O sea, tenemos muchas columnas y tenemos un diagrama de Gantt en la parte de arriba, que es en tarea y diagrama de Gantt. Fijaros la cantidad de... y este está personalizado, porque está personalizado con colores, que se puede personalizar, pero fijaros la cantidad de diagramas que tenemos, como lo que yo os decía, un diagrama de tipo calendario. Veis que ahí lo veis exactamente el mismo, pero de una manera en barra de tiempo. Creo que no, a lo mejor con un proyecto complicado no se ve muy bien. Tenemos un diagrama de red, ¿veis? El que yo os comentaba antes, de los diferentes diagramas, de cómo vamos. Tenemos tablas de recursos, a ver de qué tipo son. Tenemos formularios, escala de tiempos. Tenemos un montón de hoja de recursos, por ejemplo, para solamente recursos. Solamente vemos los recursos, vemos también solamente las tareas. Es decir, tenemos todo tipo de diagramas, pero al final podemos tener uno personalizado o tendríamos uno normal y corriente, diagrama de Gantt, que tiene los colores típicos y nosotros simplemente lo hemos personalizado un poquito de color, pero que al final tenemos lo mismo. Tenemos lo mismo y a la parte derecha tenemos el diagrama de Gantt, un caos. Si os dais cuenta, este está hecho a posta para que sea un caos, ¿vale? Para que veamos los diferentes tipos de fin de comienzo, de fin a fin, cuando empieza una, termina la otra, se solapan. Entonces aquí, claro, empezamos a ver un montón de cosas, incluso con rutas críticas que me están indicando algo que me dicen que no. Y los que son los rombitos son hitos. Los hitos que os decíamos que no implican conforme pruebas de laboratorio. Pues eso es... simplemente es un hito para hacer como un pequeño comentario de que un conforme, pues para indicar que sí, que es un hito y que está todo en ese momento, está como controlado, está como aceptado, ¿vale? Y tenemos el diagrama de Gantt. Y luego tenemos, claro, hay un montón de botones, de tareas, de recursos, diferentes tipos de informes para imprimir. Aquí tenemos muchas ayudas que al final vais a ver que no es tanto. O sea, tiene muchas cosas, ¿no? Pero hay mucho de formato, hay mucha vista,
mucha vista para poder modificar absolutamente todo, pero la idea fundamental, evidentemente, es que tenemos que lanzar un perfume y tenemos que ver las diferentes partes de seguimiento de ese proyecto, que en un momento dado cogemos como si fuera Excel, insertamos una línea en medio, porque se me ha olvidado, y creamos el proyecto, y luego con la duración automática o manual, que hay algunas que están manuales y otras que son automáticas, pues veis que hay unos iconos que son diferentes, podemos ver o gestionar dentro de esta vista, que se puede manipular, que tiene un montón de columnas. Se pueden personalizar las vistas, recordad. Así ponemos las columnas que nos interesan y el gráfico que nos interese. También se puede personalizar el diagrama de Gantt, cualquiera se puede personalizar, con un montón de iconos que me dicen OK, que se completó, hay algunas que ya se han completado, hay otras que están pendientes, hay algunas que tienen hipervínculos a una foto. Bueno, la foto va a tener otro servidor y pues no se conecta, o sí. Bueno. Vale, entonces, es que me ha ido a otra pantalla, a la página web. Vale, con lo cual, bueno, que tenga la sensación de que es un producto que, aunque se ve ahora con un montón de líneas y un montón de cosas, pero como tenemos cada una de ellas, las tareas, cada una totalmente planificadas o en automático o en manual. Y, hombre, algo tenemos que conocer un poquito el proyecto de cuándo empieza y cuándo termina. No vamos a dejar todo abierto, ¿no? Entonces, se puede ir completando poco a poco y luego tenemos el diagrama de Gantt que nos aporta. Este es un caos, aposta, pero que nos puede aportar una información pues mucho más normal que este, que es un caos de líneas por todas partes, ¿no? Pero para que veamos las rutas críticas y que se vean cosas, ¿no? Pues, compañeros, esto en principio es todo lo que os íbamos a comentar. Que tengáis una sensación del programa de qué es lo que qué es lo que podemos hacer, qué partes tiene, los recursos, material, costo, tareas, programación manual, automática, se pueden cambiar las vistas, que sepáis lo que más o menos, vamos, lo que damos en los cursos de iniciación o los vídeos que estamos preparando. Lo voy a ejecutar un segundito, que al final era esto. Ese es, si os dais cuenta, cada uno de los apartados que hemos estado viendo. Así brevemente. Con lo cual, bueno, yo el que ha comentado la compañera no lo conozco, no conozco esos programas de Project, no sé si vosotros conocéis alguno que no sea Project, pero este desde luego es de los más completitos. Es un programa aparte, es de Microsoft, nos da una garantía, pero evidentemente hay más en el mercado, hay más la competencia, y bueno, es cuestión de gustos, es cuestión de ver lo que me aporta y ya está. Pero esto, lo que estáis viendo en la pantalla, es el nivel de iniciación. Eso es el nivel. Y nos metemos un poco en compartir recursos, bueno, pues para que se vea que se puede compartir con otros proyectos, ¿no? Los recursos, ¿no? Pero esto ya entraría dentro del nivel de avanzado, ¿no? Entre otras cosas, pero bueno. Y eso os interesa, si habéis visto que está bien para vuestra empresa y que queréis ya practicarlo, pues en breve nos veremos en algún curso real o a través de los vídeos que estamos preparando y que tengáis tutorizaciones y que lo podéis hacer por vuestra cuenta. Bien, yo por mi parte he terminado. Si tenéis alguna pregunta o algo... Pero yo, por mi parte, la información que os tenía que suministrar ya os lo he dado. ¿Vale? Si tenéis alguna cosa que decir, aprovechad el chat y si no, pues nos vamos desconectando y bueno, espero veros en el futuro en otras cuestiones que podamos hacer. ¿Bien? ¿Sí? Compañeros y compañeras, ¿todo ok? ¿Sí? Podéis decirme algo en el chat, si vais a despedir o algo, si estáis ahí, podéis decirme alguna cosa, ¿vale? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Estabais por aquí? Pues como no os he escuchado, ya, como no os he escuchado, estabais en la charla, ¿no? En la charla sí estabais. ¿No? Sí, que solamente me ha escrito Pepi.
¿Estáis ahí o está todo bien? ¿Nos despedimos entonces? ¿Tenéis algo que decir? ¿Nos despedimos? Que no estoy viendo. No sé si tengo activado. Sí, lo tengo activado. ¿Sí? ¿Nos vamos entonces, compañeros? ¿Tenéis alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿No? ¿Todo bien? Vale. Muy bien, gracias, Diego. Muchas gracias. Que el resto de compañeros no han dicho nada. Vale. Entonces, si eso, pues un placer. ¿Y dónde estáis? Es que os he perdido. He perdido el chat. Aquí. Sí. Pues Diego, muchas gracias. Y compañeros, cuidaros. Y nos vemos no sé, nos vemos en ediciones o en lo que necesitéis. ¿Vale? O si no tenéis nada que decirme, pues podéis ir saliendo de lo que es el campus. Bien. Compañeros y compañeras, hasta la próxima. Un placer. Hasta la próxima. Chao. Podéis iros desconectando en el momento en que terminéis. Si eso yo estoy por aquí, yo estoy todavía por aquí, pues si queréis decirme algo.